Celebrar la movilización que la semana pasada realizamos en todo el país, desde Santiago de Compostela a Bilbao, desde Zaragoza a Tarragona, desde Sevilla a Córdoba, a Cádiz. Decenas, centenares de pueblos de España salieron los pensionistas a exigir pensiones públicas, a exigir acabar con la brecha de género, a exigir dignificar las condiciones en las residencias. Ha sido una enorme movilización que se suma a las movilizaciones que en todo el mundo se han hecho en torno al Día del Mayor. El Día del Mayor no es un día que tengamos que celebrar con fiestas y con canciones. Bueno, mejor si lo hacemos con alegría. Pero tiene que ser un día de reivindicación, de exigencia de cosas concretas, porque nos están robando, como ha explicado Conchi, y lo están haciendo de manera concreta, intentando erosionar nuestras pensiones, intentando privatizar las pensiones de los actuales trabajadores a través de convenios colectivos que no han sido debatidos por los trabajadores, ni tan solo por los afiliados de los sindicatos que los están firmando. Estamos con nuestra lucha defendiendo nuestra vida, porque de tener una pensión digna nos va a determinar la calidad de vida del tiempo que nos queda. De defender una sanidad pública en condiciones nos va el tiempo de vida que nos queda, a nosotros y a los que vienen detrás. Y vamos a seguir peleando. Pero no ha sido la única movilización de esta semana pasada. Yo quiero también llamar la atención a la movilización internacional en solidaridad con el pueblo palestino, que este fin de semana se ha desarrollado en todo el mundo, y muy particularmente en Europa. Y quiero llamar la atención por varias cosas. Primero, por una cuestión de humanidad. A nuestra humanidad no le queda futuro si permitimos el genocidio, otra vez, si nos quedamos indiferentes ante la muerte de bebés, de niños, ante la destrucción de las casas, del futuro de la gente. No podemos permitirlo, por una cuestión en primer lugar de dignidad humana. Pero hay alguna otra cosa que yo también quiero señalar, porque a mí me ha impactado manifestaciones como la que se han producido en Berlín, más de 50.000 personas exigiendo acabar con el genocidio, que los gobiernos europeos dejen de tener un doble lenguaje, exigiendo a sus políticos que hace 2 semanas han votado en el Parlamento de Europa, incluidos los verdes, que nacieron como movimiento por la paz, que dejen de apoyar en la dinámica de la OTAN y del militarismo. Y tiene una importancia especial por una razón. Perdonad que igual me salgo un poco de los temas habituales. Pero mirad, Marx explicó hace 150 años que para que nos pudieran extraer la plusvalía, el capitalismo necesitaba que existiera ejército de reserva. Es decir, que siempre hubiera parados, porque si no aceptas ese salario va a venir otro. Bueno, con un paro del 3, del 4, del 5% es posible, digamos, doblegarnos y que aceptemos esas condiciones. Pero en el mundo de hoy, el capitalismo globalizador ha desarrollado este sistema a un nuevo nivel, que consiste en provocar la destrucción de países y provocar la masiva inmigración hacia países como la Unión Europea, como Alemania o como Estados Unidos. Hoy en Alemania el 20% de los trabajadores son emigrantes. Y esto no es un tema menor, porque ¿cómo hacer que una clase trabajadora acepte vivir en peores condiciones que la generación anterior? Por una parte, idiotizando, si pueden, a los jóvenes.
pero por otra, trayendo gente de otras culturas que no sabe qué derechos tenía la generación anterior, que llegan asustados, sin derechos, sin papeles, a nuestros países y que aceptan cualquier salvajada, porque tienen miedo, compañeros. Pero atención, porque una gran parte de esta población que viene de países de África, con el tema de Palestina, ha dejado de ser apolítica y pasiva. Y se está produciendo el fenómeno de que empiezan a intervenir políticamente para parar el genocidio. Y lo hacen con la clase trabajadora alemana, española o inglesa o francesa, que inspirada en las tradiciones de oposición a la guerra, se moviliza. Y estamos construyendo, transformando esa clase obrera, que es ampliamente mayoritaria. Hoy en toda Europa el 90% es población trabajadora, que existe, pero no existe para sí. Está fracturada por etnias, por orígenes, por sexo, por edades. Y hoy en la movilización contra el genocidio se reencuentra, se articula como clase para sí, en defensa de la paz, de los salarios, de que no baje el gasto social para aumentar el gasto militar. Y llenar Berlín con estas consignas, movilizarnos en Barcelona, en Madrid, unirnos con los hermanos y hermanas que han tenido que emigrar, que se ven sometidos a la marginación, que se ven en un marco ellos y nosotros sometidos a los medios de comunicación que promueven el racismo, la incomprensión, el sectarismo religioso, para que no nos entendamos entre los de abajo. Hoy, en defensa de la vida, empezamos a marchar unidos frente a ese gran capital, frente a la industria de armamento, y ganamos las plazas y calles de toda Europa y de Estados Unidos. Esto es un paso de gigante, que hay que concretarlo, porque hay que exigir al gobierno español explicaciones de qué puñetas hace nuestra Armada haciendo maniobras en el Mar Rojo. ¿Qué se le ha perdido a España para tener que amenazar a los países árabes enviando nuestras fragatas? Si les sobra dinero, que lo inviertan en la sanidad pública, las pensiones. Hay que exigir bloquear inmediatamente el comercio de armas con Israel. Hay que exigir parar esa brutalidad de la guerra, de exterminio, porque es una guerra que es idéntica a la que hicieron los nazis con los judíos. Lo que pretende Netanyahu es exterminar al pueblo palestino. Y estos no se han enterado que el exterminio no existe, que los pueblos se rebelan, se solidarizan entre sí, y que se está levantando un movimiento en defensa de la paz. Hay más cosas, porque por otra parte seguimos viendo cómo los gobiernos europeos cada vez son más autoritarios, más militaristas, ahora quieren obligar a nuestros jóvenes a volver al servicio militar, más injustos. Y basta ver lo que acaba de aprobar el Tribunal Supremo, quitando la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona de que existan dentistas públicos. Para eso el Tribunal Supremo sí que interviene, para defendernos de los asesinatos en las residencias. Dice que no hay pruebas. ¿A quién sirven estos jueces? ¿De qué democracia estamos hablando? Estamos hablando de las instituciones que están al servicio de minorías, que gobiernan e imparten justicia en contra de la mayoría social. Y vemos, como se ha explicado aquí, que cuando los jóvenes de Murcia salen a la calle porque no les han hecho el examen de selectividad, porque es un desastre la administración pública, porque cada vez hay menos personal, y no pasa solo con los estudiantes los exámenes, pasa con las oposiciones.
hay un montón de funcionarios públicos que no se cubren porque cada 3x4 se descubre que las oposiciones han estado amañadas, que hay corrupción. Pero mientras tanto no hay médicos, no hay personal que atienda a la gente, no hay maestros. Y mientras tanto se pasan la pelota. Y los estudiantes de Murcia se han cansado y han salido a la calle. ¿Y qué respuesta han encontrado? Palo, represión, porque estamos ante gobiernos que no pueden permitir la mínima disensión. Tienen que disciplinarlos ahora que son jóvenes, que no aprendan a luchar como otros aprendimos, a ver si los asustan. Se equivocan. Están haciendo una nueva generación que nos apoya, que aprende de nosotros, que se proclama como los sindicalistas por la auditoría, colectivos de trabajadores que apoyan la exigencia de una auditoría que tal como plantea el movimiento pensionista. Hoy las nuevas generaciones en Berlín y en España y en Murcia están despertando y no van a conseguirlos adormecer ni a palos ni con la ley Mordaza. Estamos entrando en una nueva etapa histórica a la cual nosotros como parte de la clase trabajadora al menos tendremos el orgullo de poder decir que hemos contribuido a hacerla renacer. Esta semana también el compañero Damián Rodríguez ha intervenido en el Congreso de Diputados a petición de Podemos explicando nuestras reivindicaciones. Ha peleado como un león con poco tiempo explicando claramente cuáles son nuestras exigencias y que no se nos puede utilizar para ir en las manifestaciones cuando se está fuera del gobierno y luego decir de que no es posible atender lo que planteamos, porque lo que planteamos es perfectamente posible atenderlo. No pedimos nada que no tuviéramos en el pasado. Este país tuvo un sistema de pensiones que se revalorizaba y no pasaba nada. Este país la gente se jubilaba a los 65 años. Este país tenía un servicio sanitario que no habían colas de espera. Transfirieron la sanidad del gobierno central a las autonomías y transfirieron el dinero. No se ha bajado un céntimo, al contrario. ¿Pero qué han hecho? Dar el dinero a las privadas y quitarnos el derecho, provocar colas de espera, bajarnos la esperanza de vida, maltratar a los trabajadores de la sanidad pública. Y ahora, en el último acuerdo, a cambio de que asuman el tema de las bajas laborales, darles más dinero para que la sanidad privada se ocupe de esa cuestión, en lugar de contratar más médicos que atendan las bajas laborales y las recuperaciones. Es más, hemos visto también estos últimos días una pelea entre las 3 mutuas privadas más importantes del país que tienen convenios con Muface y el gobierno. Las mutuas... El tema de Muface es un tema curioso, porque resulta que a los funcionarios públicos se les permite escoger entre mutuas privadas o la seguridad social. Durante mucho tiempo eso significaba más comodidad. Ahora empiezan a haber problemas. Yo me encuentro con compañeros que tienen enfermedades que las mutuas no cubren. Pero como cuando te has jubilado ya no te puedes cambiar, ahí te quedas en la mutua privada sin que te cubra ese cáncer o ese problema. Pero es que ahora las mutuas privadas, que antes eran del orden un montón, 10, 15, ahora son solo 3. Y le dicen al gobierno, o nos subís el 14% o bloqueamos el servicio. No se anda con chiquitas, el 14%. Bueno, pues pelotero muy claro. Rompan ese convenio. Todas las cotizaciones de los trabajadores públicos a la seguridad social, a mejorar la sanidad pública y acabar con esta situación que provoca conflictos entre trabajadores y trabajadoras según en qué sistema estar. Atención universal y pública para todos y todas. Y acabar con el chantaje de lo privado que intenta depredar sobre lo público.
intenta sacar más dinero, mientras cada vez, también hay que decirlo, en las mutuas que tienen este acuerdo con Muface, cada vez se alargan más los tiempos de espera y el maltrato a la gente. Porque como la gente no se puede escapar a la pública, pues ya te tenemos pillado. Y como un pensionista no puede volver a la seguridad social hasta que se muera, que nunca, ya te tienen pillado. Y mientras tanto, ingresan millones y millones de euros de las cotizaciones que tendrían que ir a la seguridad social pública, a mejorar nuestros hospitales, para todos. Bien, tenemos por tanto otra batalla. Vamos a tener que pelear. Nuestra próxima convocatoria es marchar sobre Madrid, en un escenario muy complicado, en un escenario que vamos a tener que hacer mucha pedagogía, como ha hecho Damián en el Parlamento, intentando sintetizar lo que estamos planteando e intentando decir que no hay nadie que pueda negociar en nombre de los pensionistas, porque los pensionistas no votamos en las elecciones sindicales. Y nadie en nuestro nombre puede aceptar recortes, puede aceptar privatizaciones o puede aceptar cuestiones que afectan a la gente que ha trabajado toda su vida y que hoy son pensionistas. Para demostrar nuestra fuerza, para demostrar que seguimos peleando y que no vamos a dar un paso atrás, es importantísimo el 26 llenar las calles de Madrid. Y mientras tanto, de aquí al 26, hacer actos donde podamos, intervenir en las radios, en las redes, enviar mensajes, todo lo que podamos hacer buenamente para difundir esta movilización. Nos temen, los adversarios nos temen. En la audiencia del otro día en el Parlamento, Belarra decía que Larry Flynn había enviado una carta a sus inversores y a los gobiernos planteando que las pensiones son insostenibles y que se tenían que dar prisa en eso de privatizarlas. ¿Cuál es el problema de Larry Flynn? Os lo voy a decir. BlackRock ha estado invirtiendo burradas de dinero en Ucrania, comprando a precio de saldo las tierras negras del sur de Ucrania, y se dan cuenta que las han comprado y que igual no las van a poseer. Y están también, Larry Flynn se ha descolgado esta semana diciendo que había que gastar más, porque si no esas tierras, ¿quién le garantiza? ¿Qué va a ocurrir cuando esa burrada de dinero que han metido ahí se convierta en cero, en nada? Sigan en manos de los coljos, de las cooperativas que trabajaban esa tierra, en lugar de BlackRock. Pues posiblemente que va a haber una buena sutragada en la bolsa. Y claro, el chico este estaba preocupado. Nos alegra infinitamente que alguien desde el Parlamento empiece a señalar con el dedo a nuestro adversario, porque hay que decir quién nos está robando. No son abstracciones, son personas concretas propietarias de ese gran capital, propietarias de BlackRock. Algunos acostumbran a decir, bueno, contra Franco luchábamos mejor porque teníamos identificado quién nos bajaba los salarios, detenía a la gente. Pues mirad, empecemos a identificar a los adversarios de hoy, que son BlackRock, Larry Flynn y esos grandes capitalistas que pretenden apoderarse de las pensiones y llevar el mundo hacia el desastre de la guerra. Frente a ellos estaremos en Madrid. Frente a todo lo que sea necesario, estaremos haciendo pedagogía con los jóvenes para decirles a los estudiantes de Murcia que no están solos, que estamos con ellos, como ya se lo hemos dicho. Para decirle a los trabajadores que estaremos mano a mano con ellos luchando contra convenios colectivos que privaticen las cotizaciones a la seguridad social. Estaremos con las mareas blancas defendiendo la sanidad pública y planteando que es necesario seguir luchando, porque quien lucha puede ganar. Ellos nunca tienen bastante y nosotros no queremos dejarnos arrebatar lo que necesitamos para la vida nuestra y de nuestros hijos.
Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.